Hola, soy Fabio Criales y hoy en CBC La Voz Show vamos a hablar de dos temas muy importantes, el miedo y la empatía. El miedo está presente en nuestras vidas y muchas veces es un factor crítico al momento de tomar decisiones. La ciencia nos dice que en su estado más primitivo, el miedo sirve para prevenir desastres y también para ayudarnos a cometer menos errores. Sin embargo, cuando el miedo se apodera de nuestras vidas, actúa como una venda que en lugar de protegernos, lo que hace es que limita nuestra visión y se convierte en un obstáculo que nos impide avanzar con esperanza hacia el futuro. En la siguiente entrevista, Johanna Torres habló con el reconocido autor y conferencista Daniel Javif acerca del miedo, dónde se origina y cómo es que podemos enfrentarlo. Yo te quiero recomendar a que te quedes con nosotros porque esta entrevista te cambiará la perspectiva. Lo prometido es deuda, mi gente linda. Ya con nosotros se encuentra el conferencista, escritor del libro Éxitos de Ventas, que de hecho tengo acá, inquebrantables, Daniel Javif, que hoy viene a presentarnos su más reciente libro, Las Trampas del Miedo. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias, querida. Un placer. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes, a los dos, por estar aquí compartiendo con nosotros en el día de hoy. Y tu libro, tu más reciente libro, Las Trampas del Miedo. Tengo aquí una cita de la página 27. Dice, el miedo tiene su raíz en la ausencia de fe. Te pregunto, ¿fe en qué, en quién? Cuéntame un poquito. Bueno, extraordinarias preguntas, porque hay que tener bien definido en qué, en quién, por qué y para qué. Claramente la fe, más allá de un solo concepto, sino como una forma de vida, queda claro que en Cristo, queda claro cómo está definido en la Biblia lo que es la fe, pero a veces este miedo está en nosotros no porque perdemos la fe, sino porque perdemos la confianza, que creo que sí son dos conceptos totalmente polares. La fe se entrena, entonces hay que practicarla intensamente. Y probablemente todo aquello que nos parece imposible podrá suceder. El miedo puede jugar paralelamente para protegerte, porque tiene claramente una raíz biológica, está sentado en nuestro cableado humano, en nuestro diseño cerebral. Pero también puede jugar a tu favor si aprendes a transformarlo, que el miedo no sea estéril. Y la fe es el ingrediente perfecto para reconfigurar el miedo. No porque tengas fe significa que caminas sin miedo. Caminas temblando, pero esos pasos se vuelven dignos. Digamos que no dejan huella a lo mejor en lo físico, pero sí en lo eterno. Y de esa forma parecería que levitas, porque comienzas a caminar en el espíritu. Digo, podríamos hablar horas acerca de eso, pero la ausencia también educa. La ausencia de fe también educa. Te deja claro en dónde estás y hacia dónde te quieres dirigir. Te ubica. Entonces, no todos, me incluyo, no siempre tengo la fe consciente. Bien, bueno, nosotros estamos compartiendo contigo, han estado extremadamente ocupados y yo sé que el libro trata de temas muy puntuales y que todos hemos vivido de una manera u otra. Creo que hay varios temas de diferentes tipos de miedos, pero antes de llegar a esos tipos de miedo, y quiero preguntarte de uno en específico, hay otra de tus citas en el libro que hablas de sueños, dices, de nada sirven los sueños si no despertamos con ganas de hacerlos realidad. Claro, no podemos depender de un golpe de entusiasmo. La motivación sirve, pero no te lleva a los lugares a donde te lleva la disciplina. Esta capacidad de resiliencia
que no es invulnerabilidad, sino todo lo contrario, aceptar tu vulnerabilidad, recibir un golpe letal y transformarlo también. Ahora, soñar forma parte de un deseo, pero los deseos te hacen girar egocéntricamente. Las convicciones están por encima de las emociones. Sí. Y cuando no eres manejado por tus humores del día, tarde o temprano te condenas a descubrir los cómo de tu propósito de vida. Y esa es la mejor forma de dirigirse en el día a día. En mi caso, esto no significa que sea la mejor forma para dirigirse de todos. Y te iba a preguntar precisamente, ¿cuál es el sueño que te quita el sueño hoy por hoy? ¿Cuál es ese sueño que te hace levantar? Saber que regresé a casa y mirarme al espejo y decir, hoy este día me acercó más a mi propósito. O sea, eso de regresar a casa y decir, hoy pude haber vivido sin este día. No soy alguien que siempre sabe a dónde va, querida. Sé a dónde no quiero regresar, eso sí. Pero no siempre sé a dónde voy. Porque la vida te cambia sus planes. Dios jamás cambia sus promesas, claramente. Pero he aprendido a ser flexible. He aprendido a decir, heme aquí. Soy alguien que está más dispuesto que preparado, probablemente. Entonces, servir, poner mis talentos al servicio, generar valor y significado a otros. Y como cada día sigo siendo moldeado por el artesano eterno que tú y yo conocemos, comprendo que esta obra continúa. Entonces, mi sueño es mirar cara a cara a Dios. Y lo que más miedo me da es verle cara a cara y que me diga, siervo inútil. En tu libro tratas diferentes miedos, los habíamos comentado, incluso este tema también de las ideas preconcebidas que tenemos, lo tratas en el libro. Y tengo que hacerte una pregunta de un miedo que tal vez no está especificado en el libro, pero yo creo que es muy importante. ¿Cómo manejas el miedo o el temor a que Dios nos falle? Lo que pasa es que eso sería un prejuicio. Por más que la mente se eleve, querida, a su máxima capacidad, expresión, no puede tocar la santidad y la perfección de Dios. Dios nos mira a los ojos, nosotros probablemente a Él no. Dios jamás llega tarde. Nunca llega tarde. Somos nosotros los que vamos a prisa, los que llegamos antes. Llegamos impuntualmente. Llegamos antes. Él no tiene prisa, porque Dios no nada más está en el pasado, sino en el futuro. Él nunca va a fallar. Ahora probablemente le exiges algo que realmente no te conviene, y por eso piensas que la relación con Dios es una relación utilitaria, de conveniencias, no de convicciones. Es ahí cuando superas la emoción, ¿no? La experiencia religiosa, cuando quiero sentirte. O sea, tú necesitas sentirme para creer en mí. O sea, tú necesitas que yo haga trucos para que tú creas. Dame una señal. Que no sabes a dónde vas. Necesitas que yo te vaya diciendo por dónde. ¿Qué no se supone que tú tienes tan sintonizado y ecualizado tu espíritu que tienes la capacidad de escuchar mi voz en la brisa? O sea, tú quieres que yo grite. Yo creo que estamos equivocados, ¿no? Si no es una máquina tragamonedas a la que le metes una moneda y te da algo. O sea, no. Bueno, no concibo a Dios de esa forma. No. O sea, yo creo que Él te dice, ya, o sea, hay cosas por las que ya no tienes que orar, ¿no? Ya,
ámame a mí, ama a tu prójimo. ¿Tú crees que yo deba mentir? No, es que te lo dejé claro, no mentirás y ya. O sea, ya no me preguntes estas cosas que te las dejé claras. Y es ahí en donde pensamos que nos va a fallar, porque tratamos de hacer cambiar a Dios de opinión, y claro que a Dios no lo mueven tus lágrimas, lo mueve tu fe. Eso sí, para que veas, lo conmueve. Y probablemente tengas la capacidad de conmoverlo, ¿no? Porque Él se conmueve, pero no con tus lágrimas, precisamente. Se conmueve con tu fe, con tu capacidad de caminar en la incertidumbre, ¿no? No, yo no creo que Dios falle. Jamás ha fallado. Totalmente. Y creo, y te tengo que preguntar, obviamente, porque hablas en tu primer libro, Inquebrantables, y en el segundo también del autosabotaje. ¿Podemos utilizar el autosabotaje cuando hablamos de fe? Cuando amas más las reglas que a la gente, te saboteas. Cuando usas claramente la interpretación, que puede ser vaga, que todos hemos caído claramente en ese error, porque queremos recibir algo de Cristo, pero no a Cristo. Y eso siempre te va a llevar al autosabotaje. O sea, yo quiero esto de ti, pero solo si me lo das. Y creo que la fe también funciona de esa forma, ¿no? Te saboteas cuando entiendes que hay un perdón eterno. Lo utilizas a tu favor de forma discriminada, como si esto fuera un crédito infinito. Lo es, pero eso te convierte en un cínico. Eso te sabotea. Porque tú sabes que mañana la misericordia es nueva. Por supuesto que te sabotea. Imagínate si no. Pero es que ese es el ser humano, ¿no? ¿Existe Pablo sin su clavo? Sin su espina. No hay Pablo. No existe Pablo sin esa espina. Y eso lo sabotea. Porque te obliga, te empuja a comprender que dependes absolutamente de Él. Bástate en mi gracia, ¿no? Pero claramente en la vida física estamos muy enfocados en los asuntos finitos, no en los asuntos eternos. Y eso te sabotea. Daniel Habib con nosotros en el día de hoy. Gracias, querida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes también. No, de verdad que sí. Hasta la próxima y gracias a ustedes también. Ahora que hemos aprendido más sobre el miedo y qué herramientas nos ayudarán a vencerlo, vamos a hablar sobre la empatía. Qué importante es hablar de este tema. Y la pregunta es, ¿alguna vez has visto a alguien tomar una mala decisión y luego has pensado en que, bueno, tú no hubieras hecho lo mismo? Es sencillo juzgar las acciones de otros y pensar que nosotros no hubiéramos cometido tal vez los mismos errores. Sí, muy sencillo. Pero este tipo de actitudes pueden ser perjudiciales. Gigi Zapata nos cuenta por qué debemos priorizar la empatía y lo peligroso que puede ser juzgar a otros. Hola chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ámate Más. Yo soy Gigi Zapata y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy en un nuevo episodio de Ámate Más. Estamos en CBC La Voz y estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy en este nuevo episodio. El tema, si yo hubiera sido tú, no hubiera hecho eso. ¿Por qué te voy a hablar de este tema? Porque es muy fácil señalar, pero cuando nos toca a nosotros la circunstancia que tanto hemos señalado, definitivamente todo se torna de cabeza y se voltean los papeles. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la empatía el día de hoy aquí en Ámate Más. Quédate conmigo, estás escuchando los podcasts de CBC La Voz. Quédate conectado. Si yo hubiera sido tú, no hubiera hecho esto.
no hubiera dicho esto, no me hubiera portado así, no hubiera reaccionado así. ¿Cuántas veces hemos dicho esas frases? Si tú eres como yo, definitivamente las has dicho un montón de veces. A mí particularmente me pasaba con mucha frecuencia que para mí era muy fácil decir, ay, pero ¿por qué esa persona dijo eso? Ay, pero qué pena ajena, yo no hubiera hecho eso. Ay, pero es que si yo hubiera sido esa persona no hubiera reaccionado así. Cuando resulta que de una forma u otra era un poco de falta de empatía de mi parte, porque aunque hay comportamientos, situaciones y personas que definitivamente están desubicadas en el planeta, puede que ellos estén lidiando con algo que yo de pronto no conozco y que definitivamente no voy a poder entender si no estoy en sus zapatos. Ojo, eso no significa que tienes que ser una persona que aplaude o que amplifica malas conductas o que amplifica que una persona esté golpeándose con la misma piedra 5, 6, 7, 10, 20 mil veces, porque nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Sin embargo, sí significa que tenemos el deber y al mismo tiempo el derecho de entender las equivocaciones de alguien y de aprender de nuestras propias equivocaciones y tener un poco de misericordia y gracia con los demás. Esto a mí me pone a pensar muchísimo en el amor de Dios y se los tengo que traer a colación. Si tú eres una persona que no cree en Dios, etcétera, etcétera, se los digo siempre, tranquilos, no hay ningún problema, quédate conmigo y escucha el tema, y si quieres hablar al respecto, escríbenos contacto@cbclavoz.com o a nuestras redes sociales @cbclavoz o a mis redes sociales @Gigi Zapata en todas las redes sociales. Pero quiero que me escuches. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente, si pensamos en el amor de Dios, y de pronto tú nunca lo has escuchado, Dios, nuestro Padre Supremo, el dueño de la tierra, el que la creó, la hizo, etcétera, mandó a la tierra a su único hijo a que muriera por la humanidad. Simple y sencillo. 100% Dios, 100% hombre, vino a la tierra a sufrir igual que todos los seres humanos, a entender y vivir muchísimo de lo que vivimos todos los seres humanos, y dio su vida por nosotros en una cruz. Lo acribillaron, lo maltrataron, hicieron con él lo que les dio la gana, literalmente, de la peor manera posible, y aún así él murió porque tenía una misión en mente, en su corazón, por la cual fue traído al universo, y fue para darnos vida y darnos una esperanza, a través de el amor, la gracia y la fe. ¿Por qué les menciono esto? Porque yo no sé si ustedes han visto ese famosísimo video que muchas personas han compartido, que es como una línea de una historia donde un padre es el que está controlando un tren, como la vía por donde pasa un tren, y resulta que el tren se va a descarrilar y su hijo estaba jugando y se iban a perder cientos de vidas que venían en el tren o la vida de su hijo, y resulta que él prefirió salvar el tren. Muchas personas, yo leí en los comentarios de los videos que había visto con esta misma historia, que decían, está loco, que se hubiera muerto todo el mundo, y por qué iba a sacrificar a su propio hijo, y bla, bla, bla. Como otras personas decían, wow, se necesita ser demasiado buen ser humano para sacrificar a tu propio hijo y salvar a los demás. Si tú te pones a revisar las dos posiciones, las dos posturas, las dos respuestas, te vas a encontrar con que una definitivamente está juzgando directamente la intención de esta persona, otra la apoya. Pero detrás de ambas hay muchísimo más. Quizás el que lo juzga son personas que han perdido a sus hijos, son personas que quizás no han sido buenos hijos, son personas que quizás no han sido buenos padres, o son personas que simplemente no se imaginan dar la vida de un ser querido por salvar a otras personas. Del otro lado tienes a las personas que por alguna razón o circunstancia saben lo que significa sacrificar algo valioso en su vida, o simplemente lo dicen porque es una historia conmovedora, pero si les tocara a ellos no serían capaces de hacerlo. Ahora, cuando pensamos en si yo hubiera sido esa persona, no hubiera hecho, no hubiera dicho, no hubiera actuado, no hubiera respondido, no hubiera reaccionado de X, Y, Z manera, también tenemos que pensar en lo que hay detrás de. Nosotros no todos compartimos las mismas experiencias, aunque tenemos muchas situaciones que vivimos similares. No todos reaccionamos, pensamos, sentimos, vivimos todas las cosas de la misma forma, con la misma intensidad, en los mismos momentos. Mi mamá fue mamá cuando tenía 21 años. Yo vine a ser mamá a mis 36. Por ende, yo no puedo entender todo lo que ella vivió siendo una jovencita al traerme a mí al mundo, como ella tampoco va a entender muchas cosas que yo estoy viviendo a mis 36 años. ¿Qué sí tenemos en común? Que ambas somos mamás. ¿Qué sí tenemos en común? Que amamos con pasión y locura desenfrenada a nuestros hijos. ¿Qué sí tenemos en común? Que seríamos capaces de dar nuestra propia vida por ellos. Pero detrás de todo esto hay ciertos
gustos, posiciones, posturas, opiniones, tendencias, costumbres, tradiciones que nos hacen diferentes, así seamos madre e hija. Por ende, esto te ayuda a ver con una claridad un poco más amplia el hecho de por qué no podemos señalar a otra persona con tanta ligereza. Otra de las cosas que se dicen con mucha frecuencia, y lo tengo en mis notas, es que decimos, ¿por qué no puedes ser más como fulano o merengano? ¿Por qué no puedes ser más como tal? Y a veces, muchas veces pensamos, ¿por qué esa persona no podrá ser más como yo? Y nos tropezamos contra un vidrio porque muchas veces deberíamos preguntarnos por qué yo no puedo ser más como tal persona. Cuando queremos imitar algo bueno, somos muy rápidos para decir, ¡ay! ¿Por qué yo no puedo ser como tal persona? ¡Ay! Me encantaría ser así. Pero resulta que cuando es para criticar, enseguida decimos, ¿por qué no puedes ser como yo? ¿Por qué no puedes reaccionar de tal forma? ¿Por qué no puedes ir de tal otra? ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hacer aquello? Pero si yo pienso de esta forma, pero si yo soy capaz de hacer esto, o si yo ya lo viví, ¿por qué tú no reaccionas igual? Resulta que cada ser humano tiene la libertad de decidir qué hace con su vida en el momento que decida, desafortunadamente y afortunadamente a la vez es así. De la misma forma que cada cabeza es un mundo. Yo creo que esa frase la hemos escuchado desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Creo que hemos escuchado cada cabeza es un mundo y es cierto. Cada persona tiene diferentes posiciones de posturas de ver la vida. Todas las personas ven las cosas de una perspectiva diferente. Todo el mundo procesa sentimientos, información, situaciones, hechos, traumas de una forma completamente diferente. No significa que tú o esa persona es mejor o es peor, significa que somos diferentes. Es por eso que necesitamos más empatía y dejar de señalar. ¿Qué cosas puedes hacer rápidamente para dejar de señalar? Número 1, súper importante, amar sin cobrar impuestos. ¿A qué me refiero con amar sin cobrar impuestos? Si tú de verdad quieres amar a la gente y si tú de verdad quieres dar amor sin condiciones, tienes que dejar de esperar que te retribuyan algo. Tú no puedes decir, ay, pero si yo soy capaz de hacer tal cosa por ti, porque tú no eres capaz de hacer X, Y, Z por mí. No puedes. Tienes que amar sin cobrar impuestos. Tienes que amar sin esperar nada a cambio. ¿Es difícil? Sí lo es. Sí lo es. Pero tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Tú no puedes obligar a nadie a que sienta igual que tú. Tú estás llamado a amar y punto. Eso no significa que entonces vas a aceptar golpes y palabras obscenas o maltrato en nombre del amor. No, una cosa y otra cosa es otra cosa. Estoy hablando del hecho de aceptar a la gente. Por ejemplo, yo les hablo como dicen en mi país, a calzón quitado, muy transparente. Yo hay cosas de mi marido que no tolero o que no me gustan, pero yo no tengo por qué obligarlo a cambiarlas si no es algo que me hace daño. Por ejemplo, el que no cierre las gavetas de la cocina a mí no me afecta de ninguna manera, pero me desespera porque a mí me gusta el orden y entonces no me gusta ver las gavetas abiertas o las puertas de los gabinetes abiertas. Sin embargo, a mí no me cuesta nada de trabajo cuando voy pasando a hacer así, tuc, tuc, y cerrar, para de contar. ¿Voy a dejarlo por eso? No. ¿No me gusta? Sí, pero eso no hace que yo quiera cambiarlo 100%. De la misma forma, él le desespera que yo quiero todo hecho ya. Necesito salir a hacer tal cosa, pero necesito salir ya. Necesito salir, pero ya. Necesito, pero ya. Y todo es ya. Así, y lo planeo muchísimo tiempo y tiene que ser en la hora, en el día que lo planea, porque si no, me da un desespero absurdo. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando se trata de esperar por alguien, o que alguien me dice a mí que me está esperando, entonces yo me molesto. ¿Por qué? Entonces son cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar y de la misma forma pasa con la aceptación, el amor y la empatía. Son cosas que tenemos que brindar sin cobrar impuesto. No podemos pretender que, es que como yo le di azul, me tiene que dar azul de vuelta. No, porque de pronto esa persona ni siquiera ve el color azul, ve el color verde. Entonces te vas a limitar la capacidad de esa otra persona que es diferente a la tuya solo porque no ve igual que tú. No. Otra segunda cosa que puedes hacer para ser más empático, para dejar de juzgar a la otra persona, y créanme, cuesta trabajo, pero sí se puede, es verlo como te ves a ti al espejo. ¿Y por qué hago esta cara? Porque si tú no te ves bien al espejo y si tú tienes un montón de cosas en contra tuya, quizás la otra persona no es la que está fallando, sino que como tú sabes todos los errores que tú tienes, todas las fallas que tú tienes,
y no te gustas ni un poquito y no te amas ni un poquito, obviamente te va a ser más fácil juzgar a la otra persona. Obviamente te va a ser más fácil rechazar a la otra persona. Y obviamente va a ser más fácil señalar los errores y las, digámoslo así, como las tendencias negativas de otras personas. Porque no eres capaz de reconciliar las tuyas y te es más fácil señalar para tapar el dolor que te ocasionan las tuyas. Por ende, necesitas revisarte a ti mismo y cambiar para poder amar sin cobrar impuestos. Y en tercer lugar, y último, súper importante, entender que no somos iguales. Pare de contar. Yo puedo tener ciertas similitudes, por ejemplo, con Alicia, que es la directora de cámaras, que es la persona que se encarga de grabarme siempre los episodios de Ámate Más. Tenemos muchas cosas en común, ambas somos mamás, ambas somos colombianas, nos gustan muchísimas cosas similares, pero puede que en muchas cosas no pensemos igual. Y eso no significa que yo soy mejor o que ella es mejor o que yo soy peor o que ella es peor. Eso significa que somos diferentes y eso enriquece tus vivencias porque quizás puedes aprender mucho, quizás puedes no encajar en muchas cosas, pero definitivamente algo que sí vas a lograr 100% es enriquecerte a nivel personal. Porque de todo, mi gente, hasta de las cosas negativas se aprende. En todas las circunstancias de nuestras vidas algo se aprende. Sean buenas, sean malas, sean celebratorias o no dignas de celebración, se puede aprender algo. Y si tú puedes aprender de una circunstancia, de una situación o de un momento, ¿cuánto más de una persona? Así que el día de hoy los dejo con esta reflexión, quiero que lo piensen bastante bien. Cuéntenme en los comentarios en los videos de YouTube, escríbanos en los podcasts, compártanlo con nosotros, etiquétenos en sus redes sociales, háganos preguntas, escríbanos @CBC La Voz en todas las redes sociales, a mí me encuentran como @Gigi Zapata en todas las redes sociales y nos pueden escribir a contacto @cbclavoz.com. Mucha información muy rápido, tranquilos que aquí en la pantalla la van a ver, si nos están viendo a través de YouTube, si nos están viendo a través de los podcasts lo van a encontrar en la descripción, así que tranquilos, pero recuerden siempre, señalar menos y amar más sin cobrar impuestos. Un besito grande para todos, los quiero mucho, cuídense, pórtense bien, hasta la próxima, chao chao. Bueno, ya lo sabes, dile adiós al miedo y practica la empatía a diario. Esto ha sido todo por hoy en este buen programa que les hemos traído. Recuerda visitar cbclavoz.com y escribirnos a través de nuestras redes sociales. Estaremos contigo la próxima semana en CBC La Voz Show. Bueno, exclusivamente a través de Enlace. Nos vemos.